La traducción en lenguaje actual dice en Romanos 6:10, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Eso significa que lo que está diciendo la traducción en lenguaje actual en Romanos 6:10 es que hubo un tiempo en el cual Jesús estuvo bajo el poder del pecado. Pero cuando Jesús murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Esto, mis hermanos, no es así. Jesús es santo, inocente. Él no conoció el pecado, no conoció pecado, ¿sí? Fue hecho pecado, pero no conoció pecado. Él vivió en un cuerpo frágil, un cuerpo humano así como el que tenemos nosotros, de carne y hueso, mientras anduvo en este mundo, como la luz del mundo. Pero bajo ninguna circunstancia el pecado moró en su cuerpo. Él no conoció pecado. Y entonces quisiera advertirle a los hermanos en Cristo, a los pastores, que tengan mucho cuidado al momento de tomar una paráfrasis, porque no es lo que ustedes piensan. Aquí hay un error grave que puede desembocar, podría desembocar, yo no conozco ningún caso, pero podría desembocar en algún tipo de confusión teológica con respecto a los hermanos en Cristo que toman estas paráfrasis que sí son fáciles de leer, y ese es el propósito, que la gente al leerla le entienda mucho más fácil, y gloria a Dios si se cumple ese propósito. Sin embargo, en cuanto a este versículo en particular, no puedo hablar con respecto al resto de toda la traducción en lenguaje actual, que es un trabajo arduo de años de sociedades bíblicas, pero este pasaje en particular no, no está bien traducido, porque le meten una idea que no está ni en el texto local, ni en el contexto local, ni en la carta de Romanos, ni tampoco en el Nuevo Testamento, ni en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, en todos los 66 libros de la Biblia. No aparece eso. Entonces abre la puerta para pensar que la gente piense, el pecado moró en Jesús. Lo que pasa es que él no pecó, pero el pecado moró en Jesús. No, él no conoció el pecado. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a repasar, vamos a meternos un poco más en asuntos de teología, cosas que claramente al tener tiempo uno e interés puede lograr ver todas estas cosas, ¿verdad? Así que espero que sea un tiempo muy edificante. Esta es la segunda parte de un primer video en el cual hablo más extensamente con respecto a otras versiones. Hoy nos vamos a enfocar solo al versículo 10 del capítulo 6 de Romanos. No estoy ni a favor ni en contra de las paráfrasis. Yo pienso que son un instrumento, una forma de llegar al significado de un texto que está en otro idioma, o un texto que está en el mismo idioma. Simplemente se ponen palabras más sencillas. Uno pensaría que la paráfrasis amplía el significado original. Sin embargo, aquí vemos algo que no precisamente está en las Sagradas Escrituras. Dice Romanos 6:10 aquí en el lenguaje actual, traducción en lenguaje actual. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Y entonces aquí la parte clave es sobre él. El poder que el pecado tenía sobre Jesucristo. El pecado perdió ese poder que tenía sobre él. Si estamos bajo pecado, pecamos, hermanos.
pero Jesús nunca pecó. Y, pero, digamos, aquí estamos hablando ya de la teología, sin embargo, yo lo que les quiero enseñar es que pueden ir al texto griego a ver si realmente eso es lo que dice, y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Tuvo el pecado poder sobre Jesucristo alguna vez en su vida? Y vamos a Hebreos capítulo 8 del 26 al 27. Ahora, tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, habiendo sido separado de los pecadores. ¿En qué sentido fue Jesús separado de los pecadores? Si acaso tuviera el pecado morando en él. Si Jesús, que nació con este cuerpo humano frágil, débil, de carne y hueso, al mismo tiempo hubiera tenido el pecado morando en él, no habría sido separado de los pecadores. Hubiera nacido pecador como cualquier otro. Y no estoy hablando de la doctrina del pecado original, estoy hablando de que, de que en su cuerpo él hubiera tenido eso que teológicamente se llama el pecado, que ya lo vamos a ver más adelante, que es distinto a los pecados. Vamos a hacer esa distinción que tal vez no todos la tenemos, no todos la comprendemos, pero como les voy a presentar, está claramente descrita en las escrituras. Hecho más sublime que los cielos, imagínense. El cual, a diferencia de aquellos sumos sacerdotes, no tiene necesidad de primero ofrecer sacrificios diarios por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Esta es la palabra preservada, es mi traducción basada en el texto griego de la familia 35, que es un texto bizantino. Segunda de Corintios 5:21, porque al que no conoció pecado, es decir, no lo conoció, ¿no? El pecado no moró en su cuerpo. Y vamos a ver que el cuerpo de Jesús era casi igualito al cuerpo de nosotros, excepto en un punto en particular, que es precisamente este. Él no conoció pecado. ¿Sí? Porque al que no conoce pecado, perdón, entonces aquí es donde explico. Por un lado está los pecados y por otro lado está el pecado. No es lo mismo. Los pecados, digamos, hay varias formas de definirlo, pero para fines prácticos y para poder entender, es el producto de pecar, ¿sí? Digamos, en un día yo robo, en otro día yo miento, en otro día cometo adulterio. Esos tres son mis pecados, es el producto de pecar, el fruto final de todo el proceso que lleva a que yo me rebele en contra de la voluntad de Dios. Los pecados. Alguien tiene que pagar eso, alguien tiene que cancelar la deuda de los pecados. ¿Sí? Puedo ser yo, en este caso yo sería juzgado por Jesús en el juicio del trono blanco y como sería juzgado según mis obras y estoy lleno de pecados, tengo que ir al infierno, que es el lago de fuego y azufre. O puede ser que yo en vida diga, no, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, mi Señor y Salvador, a que Él cargue mis pecados. Él paga la deuda, la muerte sustitutiva, que es un concepto que raramente no está presentado con claridad en la iglesia ortodoxa. Alguien me hizo un comentario por ahí que la iglesia ortodoxa lo tiene todo. No, no necesariamente. Tiene mucho de tradición, mucho de Biblia, pero ponen a la tradición igual que la Biblia, o incluso arriba, al igual que la iglesia católica romana. Entonces, estas dos iglesias tienen un problema de tradicionalismo. Ahora bien,
El pecado, regresando al tema, yo lo describiría en mis palabras de la siguiente forma: es una fuerza maligna que tenemos en nuestro interior y que nos inclina u obliga a pecar. Antes de recibir la salvación, me obliga a pecar. Soy esclavo del pecado, el pecado que mora en mí. Y una vez que yo confío en Cristo y recibo al Señor Jesús como mi Salvador, Él reina en mi vida, Él rompe el poder del pecado que tenía sobre mí, pero yo todavía tengo esa fuerza maligna en este cuerpo que Pablo desesperado dijo: cuerpo de muerte, ¿va? Estoy condenado, y dice Pablo, o sea, ante tal fuerza maligna que vive en el interior de todos los seres humanos y que nos inclina a pecar. Pero hoy que ya he confiado en Cristo, tengo, tengo el poder, tengo el poder para eh, dejar de pecar. Entonces, resulta que los pecados se trata en el libro de Romanos, del principio del libro hasta Romanos 5:11. Y se habla mucho de la justificación. Pero de Romanos 5:12 en adelante, ya no trata de los pecados, sí habla, pero no tanto. Se enfoca más en el pecado, que también es parte de los problemas que tenemos, y se enfoca en la liberación, y no estoy hablando de liberación de deudas ajenas o de cadenas de generacionales, no, no estoy hablando de esto, estoy hablando de liberación del poder del pecado en mi vida, del poder de esa fuerza interior que me inclina a pecar, que soy libre del pecado y he muerto al pecado en Cristo. Entonces no tengo que servir al pecado. Entonces no voy a permitir que el pecado reine en mi vida. Y si ustedes quieren, pueden poner la palabra el pecado en singular y van a notar que después de 5:12 habla mucho del pecado, y allá por el capítulo 6, 7, particularmente el 7 y el 8, se mete bastante al pecado y lo define con claridad. Y que el pecado es lo que me hace pecar, eso habita en mí. Entonces, recordémonos qué es lo que dice la traducción en lenguaje actual, que cuando Jesús murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Y eso ya vamos a ver que no es lo que dice particularmente esta parte que dice sobre él. Vemos que dijera el pecado perdió para siempre su poder. Bueno, perdió para siempre su poder sobre cada uno de los que confía en Cristo, pero sobre él, sobre Jesús. Y entonces, regresando a 2 Corintios 5:21, porque al que no conoció pecado, ya sabemos que es distinto a los pecados, al que no conoció pecado, en singular está hablando de esa fuerza interna que te obliga a pecar. Al que no conoció pecado, porque tampoco pecó, ¿sí? Por las dos razones. Por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Lo hizo pecado. Wow, esto es algo que escapa un poco de nuestro entendimiento. Dice, para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él. Lo hizo pecado. De Jesús nunca pecó. Él no conoció pecado. El pecado no moró en él. ¿Sí? No, no moró en él el pecado. Pero en la cruz, al momento de cargar los miles de millones de pecados de todo el mundo, de toda la humanidad, él se convirtió en el ser más pecaminoso que ha existido en toda la creación. Y ahí dice, lo hizo pecado.
Sí, es algo duro, ¿no? Es algo duro. Entonces, murió, pagó la condena, pero la muerte no puede retener a un justo. De la muerte tuvo que liberarlo. Él fue resucitado al tercer día, victorioso, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, victorioso totipotencialmente. Y este pasaje me resulta bien interesante y está en Romanos 3:4. Además, lo que la ley no pudo hacer porque era débil a causa de la carne, es la carne, sarx, la carne viene a ser como mi cuerpo humano, ¿sí? Más el pecado que mora en mí, las dos cosas, ¿sí? Por causa de la carne, ¿sí? En la carne en los seres humanos. Dios lo ha hecho al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa. El hecho de que diga en semejanza de, no, o sea, no es igualito a la carne pecaminosa. Yo y ustedes, mis hermanos, tenemos carne pecaminosa, tenemos un cuerpo de carne y hueso a donde mora el pecado. Eso es carne pecaminosa. Pero Jesús no era así. Él tenía semejanza, no similar, no exactamente igual, ¿sí? Porque no hubiera dicho, Dios lo envió, Dios lo ha hecho al enviar a su propio Hijo en carne pecaminosa. Ah, ay, esa es otra cosa. Si Jesús anduvo en este mundo en carne pecaminosa, ahí es, es otro asunto, ¿verdad? Pero no, Jesús es espíritu vivificante, ¿sí? Y usted lo hizo en semejanza, dice, por causa del pecado en la humanidad. Dos puntos. Él condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Entonces, al momento de que Jesús cargó los pecados de todo el mundo, él, ¿cómo es? ¿Cómo es aquí? Ah, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, en semejante de carne, en semejanza de carne pecaminosa, pero no en igualdad perfecta, en semejanza, pero no conoció pecado, pero lo hizo pecado. ¿Sí? Al momento que lo hizo pecado, él condenó al pecado, en singular, en la carne de Jesús, condenó al pecado en el cuerpo físico de Jesús. ¿Sí? Porque le puso todos los pecados y lo hizo pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito justo de la ley fuera cumplido en nosotros, que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Um, Pablo explica mucho. Él pone su propia experiencia personal en estos capítulos del 5 al 8, del 5 al 9, del 5 al 8, en el cual él lo que quiere es que comprendamos, hermanos, que no tenemos que servir a la carne. No estamos obligados a servir a la carne. De hecho, al contrario, somos salvos para andar en santidad, pero no por andar en santidad que somos salvos, que eso es lo que la gente cree. En las religiones obligan a las personas a seguir los mandamientos de tal o cual religión y que, bueno, si lo siguen tienen seguridad de la salvación, pero en Cristo Jesús no es así. Lo que la ley no pudo hacer porque era débil por causa de la carne. O sea que todos tenemos esa tendencia a pecar. ¿De qué hace Dios? Condena a la carne en la cruz. No solo paga nuestros pecados, condenando a Jesús, no solo mi viejo hombre muere en la cruz con Cristo, no solamente eso,
sino el pecado es condenado en el cuerpo de Jesús para no solo que seamos justificados, sino para ser también liberados del poder del pecado en nuestra vida, para andar en vida nueva y no caminar según la carne, sino según el Espíritu. Y yo sé que todos tenemos todavía la inclinación de caminar en la carne, todos los seres humanos. Pero tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios, para vivir una vida santa. Pues. En su presencia, la perfección en este mundo no se puede, pero sí se puede confesar los pecados cada vez que pecamos. Y Él nos hace partícipes, o sea, experimentamos su perdón, el perdón eterno de nuestros pecados que ya lo tenemos, lo experimentamos en vida al momento que confesamos cada uno de los pecados. Entonces, aunque el perdón no es el tema ni la justificación, sí lo es el pecado. Y entonces, otro, otra, otro abordaje de esta traducción, que pienso yo que no es la correcta, y de la PLA en Romanos 6:10 es ver el griego. Aquí el griego aquí sí es difícil. Y bueno, vamos a ver algunas cosas ahí y nos vamos a auxiliar como otros lo traducen, que esa es una de las metodologías para llegar a un criterio, a un buen criterio en cuanto a cómo traducir un pasaje difícil. Aquí tenemos, vamos a poner en el cuadrante superior izquierdo el griego. Derecho, vamos a poner una traducción literal, palabra por palabra. En el cuadrante inferior izquierdo, mi traducción, y en el cuadrante inferior derecho, la TLA, para que veamos cómo va avanzando todo. Así que bueno, Dios mediante, vamos a ver, vamos a lograr comprender qué está pasando aquí en este versículo 10. Entonces dice, Hogar Apethanen. Apethanen es murió, murió. Ho es un artículo relativo. Es un artículo relativo, pero no está en masculino. Eh, entonces, el hecho de que tiene esta tilde, si no tuviera esta tilde, se pronuncia también ho, pero estaría en masculino. Y se diría el que murió, porque ep, Epethanen es murió. El que murió, pero no está en masculino, está en neutro. Por eso le ponen la tilde. Eh, entonces, eh, o el acento agudo, creo, el acento grave, creo que sí. Entonces, eh, está en neutro. ¿Sí? Entonces, como está en neutro, no se traduce porque el que murió se traduce de la siguiente forma. Porque es gar, que ya les he dicho que nosotros lo ponemos como la primera palabra en la frase, pero en griego se pone siempre de segundo. Entonces, lo que murió sería la traducción literal, ¿sí? Porque lo que murió. Entonces, en español suena raro, suena raro. Y entonces, ho es lo que. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos cuando dice lo que deseo hacer, lo que deseo hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, eso es lo que hago. Y entonces aquí también se usa justo esta partícula, se usa ho, lo que deseo, no lo hago. Aquí dice lo que murió. Entonces no se refiere tanto al tipo de muerte, sino
al hecho en sí de morir. Y eh, como les dije, está en neutro, bloque. Eh, y vamos a seguir un poquito más adelante. Lo que murió. Ahora vamos a ver ti jamartía apézane. Este es murió. ¿Sí? Murió al pecado. Esto está y solo para no dejarlo para el final, vamos a ver eh, EPA, FAPAX aquí significa de una vez para siempre. Aquí en la tele pone para siempre. Yo lo pongo de una vez para siempre. Así es como se traduce. Entonces, regresando a Tijamartia, ¿sí? Esto está en dativo. Dativo significa que es un objeto indirecto. Es al pecado, porque lo que murió al pecado. ¿Sí? Entonces es al con respecto a. Y aquí podemos ver que así es como lo traduje yo. Eh, porque la muerte que murió, la murió al pecado. Ahora aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para hablar otra vez de lo que murió. Entonces, lo que murió se refiere a la muerte que murió. La muerte que murió. Y se puede poner, y sí, aquí se puede poner cuando Jesucristo murió, aunque la palabra Jesucristo no sale, ¿verdad? Porque la muerte que murió, la murió al pecado de una vez para siempre. Entonces, aunque las palabras, la muerte, o sea, la palabra la muerte no sale, se está refiriendo, es decir, porque al momento de morir, eh, eso es lo que quiere decir. Entonces, porque la muerte que murió, al momento de morir, murió al pecado, murió con respecto al pecado, ¿verdad? Que es lo que dicen los versículos anteriores, que él condenó al pecado en la carne. ¿Sí? No dice que Jesús estaba bajo el poder del pecado antes de morir. ¿Sí? Que es lo que la TLA parece decir, ¿verdad? Porque ellos traducen esto de murió el pecado, que es Tiji Martia a Pethanen, lo traducen como el pecado perdió su poder sobre él, y eso no es correcto. Entonces veamos cómo otras versiones lo traducen, porque la muerte que murió, la murió al pecado. La NBI, en cuanto a su muerte, murió al pecado. La RB del 60, la Reina Valera del 60, porque en cuanto murió, ¿sí? Entonces, si ven, hay tres formas aquí de traducirlo, ¿verdad? Porque la muerte que murió, en cuanto a su muerte, porque en cuanto murió, pero todas ponen la murió al pecado, murió al pecado murió. Entonces todos usan al porque es un dativo, murió al pecado. Pero eso no significa que Jesús estaba bajo el poder del pecado. Significa que Dios puso el pecado en él y él murió al pecado en ese momento. La Biblia de las Américas, que es conocida por ser la más literal, porque por cuanto él murió, murió al pecado. Ven esta primera parte, hogar a Pethanen, es un poco difícil de traducir, pero se refiere a la muerte, a la muerte de Jesús, es decir, al momento de morir Jesús, de eso es que está. Entonces, porque la muerte que murió, la murió con respecto al pecado. Y también la King James Version, la ESV, la ASV, solo consulte esas tres, lo traducen así al. En ninguna de ellas dice
que Jesús estuvo bajo el poder del pecado y que el pecado ya no tuvo más poder sobre él. Y ese es el asunto, pues, es decir, ¿tuvo el pecado poder sobre Jesucristo alguna vez en su vida? Si leemos, perdón, aquí dice NTV, pero debería decir TLA. Si leemos la TLA, parecería que sí, porque cuando Jesús murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. De hecho, esto no sale sobre él, no sale. El poder del pecado perdió su poder sobre Jesús. Miren, no sale ni sobre él, ni su poder, ni que perdió algo. Solo sale, murió al pecado. Eso es lo que sale. Claro, ellos lo parafrasean así, pero aquí pienso yo que se equivoca. Y bueno, entonces, así está la situación. Entonces, mi advertencia para los pastores, los líderes de grupos pequeños, los líderes de grupos grandes, los pastores de iglesias pequeñas, los pastores de iglesias grandes y las mega iglesias. Yo les ruego que tengan mucho cuidado al momento de elegir qué palabras son las que van a poner ahí en la presentación, en la pantalla, qué palabras son las que van a leer como palabra de Dios. En el sentido que ustedes, hay suficientes herramientas para que ustedes vayan al griego, vean otras traducciones y mediten, y aún sin saber griego, uno puede ir a todas las traducciones y ver, bueno, y aquí por qué, porque sale distinto, pues, ¿sí? Ahí cuando vas a una interlineal, que hay griego-español, que existen, solo vayan a la librería y la compran, o hay griego-inglés, que estas son más completas, están más accesibles, hay varias de gratis en el internet. Entonces pueden ir palabra por palabra y decir, no, esto no tiene sentido. Yo les ruego esto, hermano, porque eh, somos responsables delante de Dios por todo lo que decimos. Primero, por toda palabra ociosa, que ojalá no salga a nuestra boca palabra ociosa. Pero si estamos predicando delante de la congregación, es una enorme responsabilidad. Entonces, escojan bien si pueden usar. Yo he visto que hoy en día los pastores usan varias versiones. Hay denominaciones que dicen no, solo vamos a usar esta. Hay otras que dicen no, vamos a usar mejor solo esta otra. Otras dicen no, cualquiera puede usar cualquiera, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de en qué versión están leyendo los hermanos y en advertirles de este tipo de cosas, ¿verdad? Así que espero que este video les haya ayudado, ¿verdad? Que los haya asustado un poquito, porque sí, asusta ver esto en las escrituras. Y bueno, espero poder estar más tiempo con ustedes más adelantito. Eh, Vamos a seguir sacando videos, Dios mediante. Yo les pido que oren por mí, por el ministerio. Pueden guiarme también con respecto a qué cosas importantes relativos a todos estos temas que estamos hablando, bueno, que toquemos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser cosas controversiales, pueden ser cosas así que realmente ustedes necesitan apoyo, ¿verdad? Yo estoy para servirles. Y bueno, eso es todo por hoy y que el Señor los bendiga.